Buenas noches, ahorita vamos a continuar con la parte de que es solo listados. ¿Por qué la importancia de listados? Porque al listar los registros lo que hace uno es mostrar cuántos registros tiene en una tabla la base de datos. Entonces uno se puede hacer algo parecido a algo que usted puede encontrar en la plataforma de base de datos como este. Y nosotros hemos registrado una cantidad de registros que son estos acá. Esto lo que hace es ejecutar un cel asterisco from. ¿De qué tabla? En este caso la tabla de estudiantes. Y nos muestra una cantidad de registros como tal, de las cuales tenemos que editarlos, ¿cierto? Como hace clic aquí en editar y permite editar un registro. Que hacer que editar nos muestra un formulario que nos da los datos del registro y nos permite editar, de las cuales se utiliza el comando update. Bien, ¿cómo hacer nuestro archivo PHP para que liste los registros y después hacer que un vínculo nos permite editar? Bien, esto se hace de la siguiente manera. Uno, obviamente vamos a nuestro explorador, ¿cierto? Y vamos a coger, por ejemplo, el insertar estudiante que está aquí creado, ¿cierto? Y tenemos un comando que tenemos el include, ¿cierto? Tenemos el include, donde están todos los comandos de acá abajo, hasta el final del archivo. Lo copiamos, luego creamos un archivo, ¿cierto? Que llama listar estudiante, listar guión piso estudiante.php, que nos permite son listar estudiantes. Ya tengo creado el archivo, vamos a hacer un doble clic, le copiamos acá y luego vamos a quitar lo que no nos sirve, que es, pero no vamos a mostrar ningún nombre porque eso no trae formulario, o sea, no vamos a traer nada de formulario, tampoco vamos a insertar, etcétera, etcétera, no vamos a hacer nada de eso, nada de eso vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la tabla de estudiantes, ¿cierto? Que nos está la colección de base de datos y nos lista los estudiantes, ¿correcto? Nos lista el nombre, los apellidos, el correo y que nos muestre el código del estudiante que nos permite hacer la visión, o sea, es decir, el listado para poder editar. Para eso, obviamente, vamos a hacer que, primero que todo, vamos a hacer que muestre la tabla. Entonces, vamos a estar diciendo que he hecho, ¿cierto? El comando hecho que permite un comando de salida. Dijimos un table, ¿cierto? Una tabla. Así que pongo un borde, pues bordes, igual entre comillas sencillas 1, que tengo un borde, ¿cierto? Luego después mostramos otro encabezado, que es un tr, ¿cierto? Un tr, que es el inicio del renglón. Utilizamos la fila, ¿cierto? Con tr, ¿cierto? Mismo la fila. Hacemos un th, que es la columna de los encabezados, ¿cierto? ¿Y cuántos casos vamos a utilizar? Pues bueno, utilizamos nombres, apellidos, email y el que dice editar, que es el registro del código del alumno. Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Las como decimos nombre, nombres, apellidos, decimos correo, email, ¿cierto? Y por último decimos las acciones, que cómo hacer, la acción que es editar, correcto, la acción. Luego aquí tenemos, aquí cambiamos aquí nombres por tr, ¿cierto? Que es el inicio de la fila. Luego hacemos el inicio de la columna, que es el cd, ¿cierto? Que no muestre registro de nombres, correcto. Quitamos apellidos haciendo que cerramos la columna, ¿cierto? La cerramos, abrimos otra columna y luego va a suceder con otros subsiguientes. Es decir, donde está el correo, el correo, vamos email, listo, va a crear otra columna que nos permita que esta vamos a utilizar algo que nos permita hacer la conexión de, ¿cómo decirlo yo? Vamos a hacer que envíe datos al formulario. En ese caso utilizar un vínculo. Como bien saben, el vínculo es la etiqueta A, que es este A, la etiqueta perdón, la etiqueta A, que es la etiqueta de hipervínculos. Decimos href, ¿cierto? Le decimos aquí que nos vaya al formulario editar, por ejemplo, entonces comilla sencilla, el formulario
alumno, pues bueno, si alumno o estudiante, punto PHP, ¿cierto? Punto PHP. Luego lo que decimos es que a este formulario pasamos una variable por URL. ¿Cuál es la variable URL que va a pasar? Pues el código alumno, que es el código que está aquí, que es la llave principal, ¿cierto? Nos tiene que traer ese registro. Decimos código alumno 1, ¿cierto? Código alumno. ¿Que es igual a qué? Al registro que nos traiga esto. El email, sino código alumno. El campo de la llave primaria. Código 1. Esto nos permite hacer un select where para traer exactamente los datos del código del alumno. Ahora después lo que hacemos es, después de terminar esto, es que debe aquí concatenar esta fila. Luego después aquí lo que hacemos es cerrar las comillas, que es cerrar las comillas sencillas de la etiqueta href, ¿cierto? Cerramos la primera parte de la etiqueta href. Luego decimos editar. Luego cerramos la etiqueta del vínculo, donde hace clic al botón, no hace clic a un enlace y nos envía un hipervínculo. Por último, cerramos la columna y cerramos la fila. Listo. Lo que hace es pintar una fila que nos muestre los nombres, los apellidos, el correo y un enlace que hace clic a la palabra editar, nos envía una página que va formulario editar estudiante, que nos trae el código del estudiante que estamos seleccionando para editar. Luego de terminar de cerrar el ciclo while, que es el ciclo repetitivo para pintar los registros, decimos hecho y cerramos la tabla. Listo. Ya con eso nos pinta un listado parecido al del PHP de MIMIN, que nos muestra los listados de los estudiantes. Entonces ponemos aquí listar estudiante. Y mira, ahí nos trae la tabla con los datos del nombre, los datos del apellido, el correo y el enlace, que es la etiqueta href editar. Para ver esto le hacemos inspeccionar, clic derecho, inspeccionar, e inspeccionamos el código HTML que se generó gracias a la página dinámica PHP. Ahí podemos ver que se generó una etiqueta A, o sea, un hipervínculo, un link, las cuales nos dirige a la página formulario editar estudiante, que nos envía una variable por URL que llama código alumno, cuyo valor sea igual a 1, que es el primer registro del primer registro de este estudiante. Si hacemos con este inspeccionar, nos va a traer ese número 2, porque es el segundo estudiante. Entonces, y así sucesivamente la cantidad de estudiantes que queremos editar. Esto es lo que nos permite hacer este hecho, concatenando con algunas variables y algunas cadenas para representar un hipervínculo. En este caso de etiqueta A. Listo. Entonces lo que hace es hacer clic uno de estos, nos envía una página que en este caso no existe, pero entonces nos trae los datos del segundo registro de la tabla de estudiantes. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear este formulario, ¿cierto? Vamos a crear formulario estudiante, ¿cierto? Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos al directorio, vamos a crear un archivo nuevo que llama formulario estudiante, ¿cierto? Formulario estudiante, lo creamos. Y luego después cogemos el formulario estudiante, o sea, este formulario que hemos creado para insertar. Este formulario lo cogemos para insertar, lo copiamos, ¿cierto? Lo copiamos y lo pegamos al archivo nuevo que es formulario editar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno sirve para insertar y este que estamos haciendo lo hacemos para editar. Es decir, que nos traiga los datos del estudiante seleccionado. Listo. Ahora vamos a probar si nos sirve o no sirve. Actualizamos página. Ya vemos que tenemos ahí el formulario. La cuestión es que nos falta es la parte que nos traiga los datos del estudiante que hemos ingresado para poder después editarlos.
Bien, entonces aquí pongo aquí cambio a editar, listo, editar, y luego vamos a crear un campo nuevo que se llama el código de alumno, ¿cierto? Que es el código que debemos traer, el código de alumno. Es decir, ¿acaso no es numérico? Sí, yo sé que es numérico, pero el problema es que si usted editar algo con update y quiero editar exactamente ese registro, editamos la cláusula where, y la cláusula where que nos trae es cuál es el número de registro exacto para poder editar ese registro. Si no, no nos permite hacer mayor cosa. O una cuestión, para evitar que nos modifique este archivo, le vamos a poner la propiedad read only, que significa solo lectura. Al crear esa propiedad solo lectura, lo que estamos haciendo es que ese campo de código alumno no se puede modificar, como este que puedo modificar cuando quiera, puedo cambiar, meterlo, cambiarlo, etcétera. Pero puedo cambiarlo, volver a modificarlo. Pero el otro campo no se puede modificar, que es el campo registro ya principal. Bien, ya tenemos el esqueleto que es el formulario. Ahora toca extraer los datos, que es lo que hace cuando yo hago clic acá en editar. Por ejemplo, el segundo registro me tiene que traer los datos de Camilo a partir del código 2. ¿Cómo se hace? Bien, para hacer esto vamos a otra vez a la página PHP, que es formulario editar, y vamos a utilizar el PHP, que es el include. Entonces cerramos PHP, ¿cierto? Y invocamos la librería de la base de datos, o sea, include cones.php, ¿cierto? Cones.php, correcto, PHP. Ahora, ya teniendo la base de datos, vamos a traer los datos de nuestra consulta. En este caso, tenemos una consulta llamada cl*from estudiantes. Pero esta vamos a utilizar la cláusula where, diciendo que traiga solamente el registro seleccionado, que en este caso sería el número 2. Ahora, vamos a declarar una variable SQL, ¿cierto? Que sería, entre comillas, una cadena, ¿cierto? Que sería select asterisco from, ¿cierto? La tabla estudiante, o vas a verificar estudiante, sí. Utilizamos los filtros, que es la cláusula where, ¿cierto? Where, ¿cierto? Con alumno, ¿cierto? Sea igual a qué? A la variable que nos trae por URL. Cuando nosotros enviamos datos de formulario, ¿cierto? Utilizamos la variable post. Pero el caso de que está utilizando son variables por URL, que es este, no por formulario sino por URL, utilizamos el comando get. Entonces, en este caso no es post sino get. Entonces es el comando por el cual nos traemos datos por URL, que es código alumno. Este de traer, que vamos a seleccionar los datos, todos los campos de la tabla estudiante, donde el código alumno será el número 2 o el número que hayan seleccionado en la tabla. Luego, ¿qué hacemos? Luego hacemos res, ¿cierto? ¿Qué significa res? Pues el resultado es igual a la variable cones, ¿cierto? ¿Qué es con la variable cones? Pues la variable que tiene la librería de conexión que nosotros creamos en el primer video. Listo. Luego la función query, que es la consulta o ejecuta la consulta. ¿De qué cadena? De esta cadena. Consulta de esta cadena ejecutamos. Y luego vamos a utilizar el fetch array, es decir, que nos traiga los datos en un arreglo. Entonces decimos fila, ¿cierto? Fila, la variable fila es igual a la variable res, que es el que trae la consulta o la que trae la ejecución de la consulta de ser asterisco from estudiante con el filtro where, ¿cierto? Que invoca la función fetch array, ¿cierto? Es decir, que traiga los datos en un arreglo para después pintarlos. Listo. Me trae meter los datos de arreglo. Listo. Ya que los trae, vamos a hacer que pinte los cajones de la consulta que está trayendo con el where. Entonces, para esto vamos a hacer aquí voy a utilizar aquí la propiedad value, ¿cierto? De los cajones de texto del input. ¿Y qué vamos a llenar los cajones de texto? ¿Qué valor vamos a llenar los cajones de texto del input? Pues vamos a traer los variables de PHP.
Le decimos que PHP, ¿cierto? Invocamos la librería PHP, es decir, aquí, de aquí a acá es lenguaje PHP. Aquí comienza el lenguaje HTML. Pero yo puedo decir dentro de un componente HTML poner valores PHP. Entonces digamos que cuando he hecho que traiga la variable fila, ¿cierto? Que es un arreglo del campo de qué posición, de la posición alumno, que es el campo, es este alumno, y que me traiga datos del código del alumno, que me traiga los datos. Luego utilizo el value, ¿cierto? Comprando value de los inputs y que me traiga el título, ¿cierto? Que esto es el título, es nombre, ¿cierto? Si es nombres. El capo es nombres. Perdón, el capo es nombres. El capo nombres. Aquí el capo es apellidos. Aquí el capo es apellidos. Obviamente el valor que debe pintar son los apellidos. Y el último el correo. Listo. Nos debería pintar el registro del señor Camilo con su número y su nombre. Entonces, si damos F5, ahí está. Ahí nos trae el código del alumno, que es el 2. Como está en read only, no nos permite modificar. Traemos el señor Camilo, el señor Castillo y su correo. Listo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. El action. No vamos a insertar estudiante, lo que vamos a editar. Entonces vamos a cambiar el action. En vez de insertar, decimos editar. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es que nos editemos el valor del estudiante. ¿Correcto? Entonces le damos otra F5 acá. Digo que no se llama Camilo sino César, ¿cierto? César. Decimos que es Castillos, ¿cierto? Y Castel C, ese, ¿cierto? Al hacer clic en editar, nos envía la página llamada editar estudiante, ¿cierto? Pero como no hemos creado editar estudiante, vamos a crear esa página, ¿cierto? Con el comando update, que es el comando por el cual nos permite editar los registros de una tabla de base de datos. Entonces, ya tengo esta acá, ya todos nos envía acá este formulario, normalmente. Entonces después vamos al directorio, ¿cierto? Y vamos a crear un archivo llamado editar estudiante. .php, ¿correcto? Vamos a crear el editar y vamos a utilizar el código de insertar estudiante. ¿Por qué nos sirve este código? Porque como enviamos el dato del formulario, nos sirve la libre conexión. Va a utilizar la variable nombre, la variable apellido, la variable email, pero con la diferencia que en vez de utilizar el insert, va a utilizar es el update, que nos permite actualizar los registros ya insertados. Entonces copiamos todo ese código, ¿cierto? Correcto. Y vamos a pegar al editar estudiante. Lo pegamos. Listo, ahí lo traemos. Primero, hay que traer el código del estudiante o código alumno, ya que es el que nos permite hacer un where. Ya sabemos que si hacemos un update sin el where, lo que hace es modificar todos los registros de una tabla. Este sería alumno, ¿cierto? Alumno. Yo subo aquí alumno, ¿cierto? Que nos traiga el código del alumno, ¿cierto? Entonces el código del alumno es tal cosa, para verificar si está trayendo el nombre o no, el nombre del código del alumno. Y ya teniendo esos datos, lo que va a hacer el famoso update, que es muy diferente al insert. Entonces decimos update, ¿cierto? De la tabla estudiante, set, que significa set, que vamos a configurar. ¿Qué vamos a configurar? El nombre, vamos a configurar los nombres, el apellido y el correo, ¿cierto? Vamos a configurar. Entonces va a traer los nombres que vamos a configurar. Entonces, nombres, ¿cierto? Entonces aquí ponemos aquí nombres. Vamos a configurar, dice set, vamos a configurar el campo nombre con que tenga el campo nombre del formulario. Luego apellidos, vamos a cambiarlo por el valor de que nos trae el valor del formulario de apellidos.
El correo vas a cambiar por lo que tenga aquí apellidos. Si le dejamos así, lo que hace es modificar todos los registros de la tabla de estudiante. Pero como vamos a modificar uno solo, entonces voy a utilizar la cláusula where, que es el filtro. ¿Donde qué? Donde el código del alumno, ¿cierto? El código del alumno. Donde el código del alumno sea igual, lo concateno con la variable código del alumno. Entonces sería, me hace es update de la tabla de estudiantes, donde configura nombres con los nombres que trae el formulario, el apellido con lo que trae del formulario apellido, del correo que me traiga el formulario del correo, donde el código del alumno es el que me trae la variable del código del alumno acá arriba. Y listo. Si está correctamente, decimos datos actualizados correctamente. Si no, entonces sería error en la edición. O sea, ejecuta mal el comando SQL. Y listo. Luego después nos muestra todo al estudiante y nos muestra si realmente modificó el registro. Listo. Ya a partir de eso vamos a ver si funciona o no funciona. Y mire, nos trae vacío. Decimos César Castillos, que fue el que nosotros cambiamos, César Castillos. Realmente el señor original es Camilo. Mire, Camilo Castillo. Pues ya cambiaron por César Castillos Castes. Se le hizo editar y nos permite ya editar. Mire, ahí está, nos cambió por César Castillos con plural y Castes. De que sí no funcionó la actualización de los registros de la base de datos. Será bueno. No le creo. Bueno, no los cree. Entonces vamos a modificar Diana. Entonces vamos a cambiar Diana Méndez por Diana Mendoza, ¿cierto? Y Diana Mendoza. Entonces nos vamos a modificar el registro número 3. Y ahí está modificado, ¿sí ve? De apellido Mendoza. De Mendoza acá, ¿sí ve? Ahí está modificado. Listo. Ahí ya podemos modificar nuestro registro de la tabla estudiante. Ahora, ya tendré estudiante, ya podemos hacer lo mismo para el caso de libros, ¿cierto? Entonces puedo duplicar, listar estudiante por listar libros. Entonces podemos coger acá, control A, perdón, bueno, cogemos todo esto con control acá, control C, le decimos editor y le decimos listar libros, ¿cierto? Listar libros, ¿cierto? Listar libros.php, ¿cierto? Decimos crear, ¿cierto? Luego lo abrimos, pegamos el código que cogimos de lista de estudiante y cambiamos estudiante por libro, ¿cierto? Verificamos la base de datos y la tabla se llama libros, ¿cierto? Entonces cambiamos por libros, ¿cierto? Por libro, y cambiamos el libro por lo que está en el campo libro, es decir, nos debe traer las columnas título, autor editorial. Título, autor, editorial. Bueno, y si quiere traer los otros, se puede traer los otros también, no hay ningún problema, los otros campos que necesitas. A ver, podemos usar título, autor, editorial. Si que agregamos campos, lo puede hacer, que es el número de página y el... Entonces ponemos el número de página, o sea, n de páginas, y está el stock. Entonces podemos crear más campos acá. Entonces podemos copiar todo esto, ¿cierto? Control C, Control V, y cambiamos por número de páginas y stock. Bien, luego de eso tenemos que irnos a modificar el hipervínculo que se llama formulario editar libros, ¿cierto? Editar libro. Decimos que el campo variable que pasamos por L se llama el nombre de la llave principal, que se llama ISBN, que es la llave principal de la tabla del libro, ISBN, ¿cierto?
y tenemos el campo de la llave ISBN. Listo, que nos permite ir a modificar el libro. Guardamos. Luego vamos a ver si necesitamos listar libro. Entonces retrocedemos. Listar libro. Lo cambiamos. No lo guardé. O cómo guardé yo acá. Ah, es que puse fue listar libros. Bueno, me equivoqué. Puse listar libros. Listo, ahí está. Los 100 años de seriedad y el coronel no tiene que le escriba. ¿Sí ve? A mí me equivoqué por editorial, es editorial. Entonces es editorial con L, ¿cierto? Editorial. Si escribo mal el nombre de campo, pues obviamente decir que el campo no existe. O notaría los datos exactos del campo de la tabla de la base de datos. Traemos. Hacemos aquí. ¿Sí ve? Ahí está, perfectamente. Luego decimos aquí, hacemos que editar. Y nos envía al código libro de ISBN igual a 2. Entonces acá nos muestra un formulario que nos permite editar un libro, como hicimos con el estudiante. Entonces, ahí vamos a ver lo que es el que llama el famoso formulario editar libros, ¿cierto? Que es el libro el archivo que vamos a crear, ¿cierto? Directorio, crear archivo, ¿cierto? Que llama form editar libros, ¿cierto? Creamos. Y aquí nos permite ya es el libro editado. Entonces vamos donde dice form libro, ¿cierto? Que hicimos el de insertar. Copiamos todo ese código, ¿cierto? Entonces el código lo copiamos, ¿cierto? Y lo pegamos al formulario form editar libro. Lo pegamos, ¿sí ve? Ahí está para editar libro. Vamos a editar libro, editar. ¿Cierto? Luego decimos no insertar sino editar, ¿cierto? Editar libro, que no vaya a otra página. Luego le creamos el famoso ISBN, ¿cierto? Que es la llave principal, ¿cierto? La llave principal de ese campo. Entonces decimos ISBN, ¿cierto? Y que sea read only, ¿no? Read only. Acuérdate que sirve para que lo podamos modificar ese campo. No lo podemos modificar. Esto no lo podemos modificar. Listo. Ahora lo que falta ahí es traer los datos del formulario. Los datos del libro que vamos a modificar. Es decir, los datos de registro número 2. ¿Sí? Lo que falta es traer los datos del registro. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que está aquí. Lo que hicimos en forma editar el estudiante, copiamos el cone, ¿cierto? Copiamos la librería PHP, ¿cierto? Este comando que decimos que incluye una librería de conexión de base de datos. Luego hacemos un select, pero no estudiante, sino select de la tabla libro, ¿cierto? Y traemos todos los datos del libro. Entonces, aquí. Entonces lo que hacemos son la tabla libro, ¿cierto? Donde ISBN, ¿cierto? Es igual a que nos trajeron los datos de acá, que es el ISBN, es el ISBN, los datos del libro. Bien. Ya teniendo ese libro, el ISBN, lo que vamos a traerlo son los datos del libro, ¿correcto? Entonces, vamos a utilizar el famoso value, ¿cierto? O sea, la propiedad valor del campo de texto sea igual a qué, a lo que me traiga el PHP. ¿Qué trae el PHP? Pues hacemos el hecho, ¿cierto? Que pintamos el hecho, ¿cierto? Hecho, la variable fila, que es la variable arreglo del campo ¿qué? Del campo ISBN, ¿cierto? Me trae ese dato del campo ISBN. Luego de traer el campo ISBN, traemos otros campos, que es el título, ¿cierto? El título. Luego el autor. Luego editorial.
luego el número de páginas, y por último el stock, o sea cuánto hay de inventario. Listo, ya tengo nuestro formulario. Ahora si lo actualizamos nos va a traer los datos, ¿sí? El coronel no tiene quien escriba, de Gabriel García Márquez, Ovejas Negras, de esto de 6 páginas y 20 de 20, ¿sí? Entonces digamos que ese no es el libro, yo lo quiero cambiar por el amor en los tiempos de cólera. Entonces el amor en los tiempos de cólera, ¿cierto? Entonces cambio ese libro, y que tiene 120 páginas y que tiene 30 de stock, ¿cierto? 30 de stock. Entonces envío yo acá, nos va a la pena donde dice editar libro, pero esa página no existe, pero podemos crearla, podemos crear ese archivo que es el que nos ejecuta el update. Entonces vamos a pasar aquí al directorio, ¿cierto? Va a crear un archivo que llama editar libro, ¿cierto? Editar libro, lo creamos, ¿cierto? Luego vamos a la página, ¿cierto? Que es insertar libro. Vamos a copiar todo el código porque nos sirve, porque además de tener la libre conexión nos trae datos del formulario, pero en este caso vamos a cambiar, como decía yo, el insert que está acá, el insert por el update, porque no vamos a insertar sino actualizar. Entonces con esta fecha vamos al directorio, ¿cierto? Al directorio, le damos doble clic a editar libro, copiamos, lo pegamos, lo guardamos y vamos a hacer modificaciones. Primero, el ICBN, que es la llave principal. Sin eso, lo que hace es actualizar todos los registros de tabla libro, ¿cierto? Ahí está, ICBN. Bien. Luego, después de ICBN, pues obviamente va a traer los datos desde acá. Va a verificar que si los trae. ICBN. Que es identificación serial book number. Listo. Ahora vamos a utilizar el update, que vas a cambiar el insert por update. Update de la tabla libro, ¿cierto? Set, ¿cierto? Que vas a configurar que los campos de la tabla libro, que es el título. Vamos a configurar el título, autor, editorial, número de stock, etc. Vamos a configurar. Obviamente eso tiene valores, ¿cierto? No tiene valores, no tiene nada paréntesis. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Obviamente lo que hicimos anterior pasado. Ponemos el título, ¿cierto? Le decimos que el título está configurado que sea igual a la hora del título que trae el formulario, ¿correcto? Luego el autor, que es el valor que nos trae el formulario. Entonces cogemos y tenemos acá. Luego la editorial es igual a lo que nos trae el formulario del editorial. Entonces acá, estamos acá, ¿cierto? Editorial. Número de páginas, entonces nos trae los datos del número de páginas. Y por último el stock. El stock, ¿cierto? El stock. Hay que tener en cuenta que hay que utilizar la cláusula where, porque vamos a utilizar el registro único. Si no hacemos esto, lo que hace es actualizar todos los registros de la base de datos. Entonces utilizamos el where, ¿cierto? Where, y luego unimos que sea igual a ICBN, ¿cierto? Sea igual al dato que nos trae el ICBN, ¿cierto? Y listo. Con eso nos permite modificar el registro de la tabla de la base de datos, ¿correcto? Y con eso podemos hacer la modificación. Entonces, si eso ejecuta correctamente, decimos datos editados correctamente. Si no, la decimos que en error en la edición. Siento que en error tenemos la edición. ¿Correcto? En la edición. Bien, y después nos muestra los datos de la tabla libro. Entonces a probar si hicimos bien el comando de update o no lo hicimos bien. Entonces la hacemos atrás,
le decimos amo de tipos de cólera, cierto, que anteriormente era el correo no tiene que le escriba, decimos editar y perfectamente nos editaron correctamente, datos editados correctamente, los cambiaron por el amor en los tipos de cólera, ¿sí ve? Me lo cambiaron. Entonces está funcionando perfectamente nuestra modificación de los registros. Bien, ya tenemos las páginas para insertar y las páginas para editar. Ahora nos falta hacer el reporte. ¿Cómo hacer reporte? Muy sencillo. Bien, ya necesitamos esto porque ya permite editarlo. Inclusive ese SQL hay que ocultarlo porque no es necesario mostrarlo, cierto. Ya podemos quitar esto, ya podemos eliminar los archivos que ya editamos porque ya no funciona correctamente. Quitemos todo esto y dejamos un solo listar, cierto, un listar. Pero entonces para listar tenemos que crear datos de la tabla intermedia, que es el préstamo, correcto. Bien, tenlo listo. Ahora tenemos el caso de que tenemos el listado de préstamos, cierto, para decir que es el préstamo número 1 del código alumno, que soy yo, cierto, y el número 2 que es el tiempo de amor de los el tiempo del amor de, o en el cólera, el amor en tipos de cólera, cierto, la presa tal fecha. Y tenemos aquí la presa número 2 del estudiante número segundo, que es Camilo, cierto, o César, que fue que modificar el nombre, y presa número 1 que es el 100 años de soledad. Vamos a coger este ejemplo de listar préstamos, que es la tabla intermedia de las dos tablas, es decir, la tabla estudiante y la tabla préstamo. ¿Para qué? Con esta tabla intermedia lo que hace es generar un reporte. Entonces generar un reporte entre esas tres tablas uniendo linear join, de las cuales este es la llave foránea de la tabla libro, si ve, este préstamo la tabla de la llave foránea libro, y esta llave foránea de la tabla estudiante, porque es la llave principal, correcto. Entonces vamos a utilizar el inner join para ese caso, para poder nosotros hacer el reporte. Entonces yo cogemos la tabla de lista libros, cierto, que es utilizar para inner join, y luego va a crear uno nuevo que se llama reporte .php, correcto. Va a coger reporte y vamos a crear el código para el reporte. Tenemos select asterisco from préstamo, correcto. Entonces unimos inner join, cierto, inner join, ¿con qué tabla? Con la tabla libro, cierto. ¿Con qué está unido? On, que está unido por la tabla préstamo en el campo ISBN, correcto, y que es igual a la tabla libro del mismo campo ISBN, que estos son los campos que tienen relación, correcto. Esos son los campos relacionados. Si te dudas que está ejecutando ese comando de inner join, usted lo pueden probar con la base de datos, o sea, con el PHP MyAdmin. Usted hace SQL, cierto, y lo probamos con esto, con el select, a ver si está haciendo uniones. Y sí, mire, ahí está probando que el préstamo número 1 fue el libro que llama El amor a los tipos de cólera, y el libro número 2 es Los 100 años de soledad, de autor Gabriel García Márquez, correcto. Listo. Y si queremos unir con la tabla estudiante, hacemos inner join, cierto, inner join, la tabla estudiante, cierto, estudiante, o con qué está uniendo la tabla préstamo con el campo code alumno, que es con C mayúscula inicial, code alumno, cierto, code alumno es igual a la tabla estudiante, la tabla code alumno, ¿sí? Y ya con eso podemos crear un reporte más completo. Y si tienes dudas, pues lo que hacemos es copiar, obviamente guardar el archivo, luego voy a la SQL, cierto, volvemos a probar y listo, vamos a ejecutar y listo. Ahí está el libro Gabriel García Márquez, fue prestado a Leonardo Castellanos, y el otro, que es 100 años de soledad, se lo prestó a César Castillo. No hay necesidad de traer todos los datos, digamos que va a traer los datos más especiales, que son el código alumno. Pues nadie sabe memorizar el código alumno ni tampoco se viene, entonces lo importante es traer el título del libro, que vas a cambiar por SBN, y el código alumno va a cambiar por el nombre del estudiante y los apellidos.
Entonces, lo podemos utilizar lo siguiente. Entonces, código préstamo, decimos nombre, ¿cierto? Que es nombre alumno. Nombre alumno, nombres, entonces pongo aquí es nombres del estudiante, ¿cierto? Nombres. Es el nombre del estudiante. Que si quiere podemos poner apellido. Entonces control C, control V, apellidos. ¿Cierto? Entonces lo que hacemos, copiar y pegar para que aparezca el apellidos, ¿cierto? A mí no me interesa el ISBN sin el título del libro, entonces cambio el ISBN por título y tengo la fecha de evolución y la fecha de préstamo, ¿cierto? No me interesa editar porque yo no voy a editar no voy a editar no lo vengo a editar un registro, sino solamente mostrar un reporte. Entonces H lo quito. Entre lo que es la columna del vínculo href no me sirve, o sea, me sobra, porque no vengo a editar, sino mostrar un reporte. Entonces quito toda esta columna, no me sirve, y listo, vamos a mostrar un reporte. Grabamos y vamos a hacer archivo reporte. Listo, ahí está el reporte. El préstamo número 1 fue prestado a Leonard Castellanos con el título El amor de tiempo de cólera. Fue prestado el 30 de marzo y debía verse el 15 de abril, pero no lo he vuelto. El otro César Castillo se lo prestó señor de Celedad, pero no lo he vuelto aún. Si quiere meter más información, puede meter el correo para saber qué correo que escribir, para decir, oiga hombre, usted me falta esa información, por favor, devuelva el libro, o si no tenemos que tener a las consecuencias. Entonces puede agregar el campo correo para que sepamos dónde contactar a la persona. Bien, si además de este reporte que vamos a hacer un filtro, entonces lo que hace es una especie de where, ¿cierto? Ya que es un formulario donde ejecuta el where, ¿cierto? Para ese filtro. Pero entonces eso vemos en otra oportunidad. Pero ahora ya tenemos los formularios de editar, listar, insertar y crear reportes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Estamos hablando.